Bienvenido a Noticias en Foco. La única cápsula que desmenuza la noticia más relevante del momento desde todos los ángulos. No olvides darle like y suscribirte. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en esa relación tan compleja, ¿no? Entre México y Estados Unidos en la lucha antidrogas. Tenemos fuentes que describen décadas de colaboración, sí, pero también de muchísima fricción, ¿eh? Escándalos y consecuencias que nadie esperaba. Efectivamente. Es que es una historia de estrategias a veces compartidas, a veces impuestas, y siempre con la soberanía mexicana ahí como telón de fondo. Vamos a analizar cómo ha ido cambiando esta colaboración, qué ha funcionado, qué no, y sobre todo el impacto, ¿no?, a corto, medio y largo plazo para los dos países. Pues vamos a ello, a desgranarlo. Porque esta cooperación no es de ahora, ¿verdad? Tiene raíces bastante antiguas. Para nada. Ya a principios del siglo XX encontramos convenciones sobre opio, muchas veces con Estados Unidos detrás, intentando crear un sistema global de prohibición, muy centrado en acabar con la oferta, claro. Ya. Pero a nivel bilateral la cosa siempre ha sido un poco desigual. En los 70 tuvimos la Operación Cóndor, por ejemplo. Ah, sí, muy polémica. Muy polémica, sí. Una campaña de erradicación de cultivos apoyada por EU que marcó una época. Pero luego en los 80 la cosa se estancó. Hubo mucha desconfianza, en parte porque agentes de EU actuaban en México sin, digamos, mucha coordinación. Claro, y me imagino que eso llevó a intentar poner las cosas más por escrito, ¿no? A formalizar acuerdos. Justo. En el 89 se firma un convenio bilateral. Buscaba atacar oferta y demanda. Y un punto muy importante, intentaba limitar que las agencias de EU actuaran por libre fuera de sus fronteras. O sea, poner límites. Eso es. Y luego, en el 91, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, para facilitar el intercambio de pruebas y demás. Y para mejorar la charla, digamos, se creó el Grupo de Contacto de Alto Nivel, el GECAN, en el 96. La idea era tener una visión más estratégica y evitar roces. Y un poco más tarde, en 2008, llega la famosa Iniciativa Mérida. ¿Qué significó eso en la práctica? Pues fue un paquete enorme de ayuda de Estados Unidos, millones de dólares, principalmente en material, helicópteros, aviones y también entrenamiento. Y un punto clave, empujó a que el ejército mexicano se implicara más. ¿Por qué el ejército? Porque Washington en aquel momento lo veía como menos corrupto que las policías mexicanas de entonces. Y esto, claro, marcó un giro hacia una estrategia mucho más militarizada en México, influida por esta visión y esta ayuda estadounidense. Y hay que decir que ha habido éxitos tácticos, las fuentes lo recogen, extradiciones importantes, no, García Ábrego en el 96, y más recientes, cifras altas en 2025 como la del Queenie. Sí, y capturas de líderes como los Arellano Félix. También se ha compartido inteligencia, por ejemplo en el caso del exgobernador Villanueva Madrid. Esos éxitos están ahí. Pero siempre hay un pero. Siempre. Y aquí las fuentes señalan una paradoja constante. Esos golpes tácticos van de la mano de fracasos estratégicos, digamos. La insistencia histórica de EU en atacar la oferta no ha reducido ni el consumo allá, ni los costes sociales. Un informe hablaba de 67.000 millones de dólares al año, solo en Estados Unidos. Es una barbaridad. Increíble. Y el narco se adapta, claro. La producción de metanfetaminas, por ejemplo, se movió en gran parte a México. Y lo más grave, la violencia en México muchas veces sube después de la caída de un capo importante. Lo vimos clarísimo después de 2005. Se crean vacíos de poder y empiezan guerras internas. Y el tema de la soberanía, ese sigue siendo un punto caliente, ¿no? Incidentes como el asesinato del agente de la DEA, Camarena, en el 85. Sí. Y la respuesta de EU secuestrando al médico Álvarez Machaín en el 90. Son como heridas que no cierran, ¿verdad? Muestran esa tensión por las acciones unilaterales. Totalmente. Y no es solo agua pasada, ¿eh? La Operación Casablanca en el 98, una investigación encubierta de EU sobre el lavado de dinero que pilló por sorpresa a bancos mexicanos. Eso dinamitó la confianza. Madre mía. Y más reciente, la idea de Trump de intervención militar, que Sheinbaum rechazó de plano. O la polémica esta del proyecto Portero, ¿no?, anunciado por la DEA, pero México negando que fuera un acuerdo formal. ¿Sigue la tensión? Sigue.
Y a eso súmale los escándalos dentro de la propia DEA, como el del agente Irizarry, condenado por corrupción. Eso alimenta las críticas sobre cómo actúan fuera y la falta de control que tienen. Hablemos de las consecuencias, que al final es lo que importa. A corto plazo, vemos esas capturas que decías, pero también picos de violencia y crisis diplomáticas cada 2x3. Exacto. Y a medio plazo, lo más visible es la militarización tan profunda de la seguridad en México, impulsada en parte por esa visión de Estados Unidos y la ayuda de Mérida. Con todo lo que eso implica. Un ejemplo terrible que citan las fuentes, y también la exposición de los militares a la corrupción. Pensemos en los Zetas, que empezaron como desertores de élite. Tremendo. Y los intentos de reformar la policía en México. Bueno, la AFI, la PFP han tenido resultados muy limitados. La corrupción parece algo estructural, muy difícil de quitar. Y si miramos ya a largo plazo, ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Qué panorama queda? Pues un cuestionamiento muy profundo de todo el enfoque, la verdad. Décadas de prohibición y mano dura. Y el problema sigue ahí. El narco se reinventa, la demanda en Estados Unidos sigue por las nubes. Y el tema de las armas. Fundamental. Las fuentes insisten mucho en eso. El flujo masivo de armas desde Estados Unidos hacia México. Se calcula que más del 90% de las armas confiscadas allí vienen de Estados Unidos. Eso es echarle muchísima leña al fuego de la violencia. Claro, esto lleva inevitablemente a pensar en otras vías, ¿no? En alternativas. Así es. Empiezan a surgir análisis que dicen que hay que ir más allá. Atacar las causas de fondo, la pobreza, la falta de oportunidades, invertir de verdad en reducir la demanda en Estados Unidos con prevención y tratamiento y luchar contra la corrupción de forma seria en ambos lados de la frontera. Ya. Incluso se habla de legalizar ciertas drogas para quitarle poder económico a los cárteles. Lo que parece evidente es que hacen falta reformas estructurales en justicia y policía en México, pero claro, eso necesita una voluntad política muy fuerte y que se mantenga en el tiempo. Entonces, la conclusión parece ser que esta relación México-Estados Unidos está como atrapada, ¿no? En un ciclo. Hay que cooperar, es necesario, pero el cómo se coopera y las consecuencias a corto, medio y largo plazo generan roces constantes y resultados que a menudo no son los deseados. Claramente, las soluciones fáciles aquí no existen. Hace falta una visión mucho más integral, que ataque oferta, sí, pero también demanda, armas, corrupción y las raíces sociales del problema. Y superar esa desconfianza histórica. La gran pregunta es si ambos países pueden, de verdad, construir esa estrategia conjunta a largo plazo con objetivos realistas y respeto mutuo. Y dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Con toda esta historia compleja de intentos, de éxitos a medias y fracasos bastante claros, ¿cómo sería una política antidrogas bilateral que de verdad funcionara sin caer en los mismos errores? ¿Es posible siquiera conseguirla?